En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 28 de agosto de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy podemos tener quizás o podemos ver y tener esa impresión de encontrar a Jesús quizás un poco molesto, un poco arrebatado, ¿no? En ese arrebato quizás de mal humor que lo encontraron, porque realmente alguien le ha hecho sentir molesto, ¿no? Alguien le hizo escuchar algo y como que se enojó. Jesucristo se siente incómodo, hermanos. No estaba molesto, sino incómodo con esa falsa religiosidad, con esas peticiones pomposas y la piedad egoísta por parte de muchos de aquel tiempo. Pues él ha notado un vacío, hermanos. ¿Y saben cuál es ese vacío? Ese vacío de amor, un vacío a la justicia, a la misericordia y a la fe. Y tras estas acciones superficiales con las que tratan de cumplir la ley, Jesús encarna, hermanos, esas cualidades en su persona y ministerio. Él era verdaderamente la justicia, la misericordia y la fe. Sus acciones, los milagros, las sanaciones y las palabras res- resumbaban quizás estos verdaderos fundamentos que fluyen de su corazón amoroso. Pues definitivamente que para Jesucristo no se trataba de una cuestión simple, de una ley, sino que era un asunto que estaba dentro del corazón. Amén. Y es por eso que quizás al escuchar este evangelio podemos caer en una trampa, hermanos. Cuando Jesús dice a los maestros de la ley y a los fariseos que son hipócritas, pero también los había sinceros. Y de alguna manera nosotros podemos pensar que este texto como que se interpreta actualmente en nuestra vida, dentro de nuestra iglesia, para los obispos, para los sacerdotes, para tantos laicos ciertamente, como guías de las comunidades cristianas, en especial obispos y sacerdotes. Tienen que estar atentos para no caer en esas actitudes que Jesús denuncia, hermanos. Pero hay que recordar algo muy claro. Hay que tener presente algo bien definido en nuestra cabeza, hermanos. Que todo creyente, que todo creyente puede alojar en su interior también un falso fariseo ciego, hermanos. Es que Jesús nos invita y nos dice: primero purifica por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Hermanos, la espiritualidad tiene las raíces en el interior del corazón. Entonces, hoy Jesús nos habla de los fariseos hipócritas, no solo a los que forman parte de la iglesia o a los que administran la iglesia, sino a ti y a mí. Amén. Pues hermanos, que la hipocresía, la simulación es tan antigua, hermanos. Efectivamente, la hipocresía es tan antigua como el hombre. Está presente desde que el hombre puso un pie sobre esta tierra. Por eso,
Hoy día nos podemos analizar y preguntar, ¿por qué tanta hipocresía? ¿Por qué hay tanta hipocresía en el mundo? ¿O por qué somos tan hipócritas? ¿Por qué disimulamos esas verdaderas intenciones que hay dentro de nosotros y actuamos distinto? ¿Por qué siempre vivimos con esa careta cuando verdaderamente no lo somos? No somos tal como nos mostramos. Pues hermanos, somos hipócritas porque nos encanta parecer como buenos y siempre nos encanta ser esas personas justas ante los demás. Buscamos siempre tener la aprobación y el respeto y el reconocimiento de todo nuestro entorno, de los amigos, de la vecindad, en tu lugar de trabajo. Siempre buscamos aparecer como buenitos. Si algo cuidamos, es nuestra imagen siempre ante la familia, que digan, wow, mira esa persona. Nuestra imagen en la vida laboral, qué lindo trabaja, qué honesto, míralo. Nuestra buena imagen en el círculo de amigos con el que muchas veces interactuamos. Pues hermanos, siempre se actúa apoyados en que se esté afectando a la institución, en que se esté afectando la ley. Siempre actuamos, oye, no podemos cuestionar, no podemos afectar, no podemos inobservar tal norma, no podemos irnos contra tal institución, en que se esté dañando la imagen también hasta de una empresa. Siempre, hermanos, existirá aquellos que desde la trinchera de la ley, de la normatividad y de sentirse de una moral más alta que los demás, siempre habrá alguien que juzgará y juzgan con ese dedo acusador a los otros, sujetos en el marco legal. Desconfía de ellos y probablemente allí, dentro de ellos, allí esas personas que actúan así, hay un hipócrita. Amén. Somos hipócritas también, hermanos, porque muchas veces necesitamos ocultar las intenciones del corazón. Sí, hermanos, muchas veces ocultamos intentar esas intenciones que hay en nuestro corazón, sobre todo cuando esas intenciones son maliciosas, cuando esas intenciones son malintencionadas, cuando esas intenciones son torcidas. Hermanos, si hay envidia en nuestro corazón, buscamos de alguna manera disimular y tratar de acceder a otra persona, conocer de ella, para luego, después de haberlo conocido, lastimamos, porque definitivamente no nos gusta aquella persona, ya que tenemos envidia de su crecimiento, de su progreso, de su corazón, de su nobleza. Cuando hay rivalidades, hermanos, celos con otro ser humano, probablemente tendrás un enemigo prendido. Tenlo en cuenta. Cuando hay rivalidades, cuando hay celo cuando hay celo por querer ser el primero, cuando hay celo por querer solamente llevarte bien con tal o cual persona, cuando sientas ese tipo de rivalidades, cuando estés escalando y todo el mundo diga por qué, y yo quiero llevarme bien con tal o cual gerente o cual titular o cual gobernador, porque este señor sí, porque yo no, probablemente tendremos un enemigo prendido, un enemigo oculto, donde disimulará sus intenciones, fingirá ser un amigo honesto, fingirá una amistad, fingirá un afecto contigo, tendrá una actitud hipócrita y fariseica. Amén. Pero también somos hipócritas, hermanos, porque al mejor estilo de los fariseos en tiempos de Jesús, nos gusta sentirnos siempre los mejores, más buenos que los demás. De alguna manera, el sentirnos mejores moral y éticamente sobre los otros nos da cierto alivio psicológico. Es más, buscamos indagar sobre los pecados y muchas equivocaciones sobre las demás personas, para que de alguna manera eso nos haga sentir tranquilos y nos haga sentir con una conciencia más pausada o más confortada, aduciendo esa persona es más pecadora o también es tan frágil como yo. Es decir, hermanos, les encanta sentirse y nos encanta sentirnos muchas veces como jueces. Juzgar las palabras, juzgar las acciones, juzgar las decisiones.
Y hasta en el colmo de la hipocresía, hermanos, nos rasgamos las vestiduras y nos damos muchas veces de escandalizados al observar la conducta de los demás. Entonces, hermano, hermana, cuando veas a una persona que hace esto de manera permanente, es porque en su corazón hay hipocresía. Cuando nosotros actuemos así, también es porque en nuestro corazón hay hipocresía. Antes de juzgar y condenar o escandalizar por palabras o comportamientos de otros, mirémonos siempre a nosotros mismos antes de juzgar, antes de condenar y antes de criticar. Amén. Somos hipócritas también, hermanos, cuando normalmente nos sentimos mejor, distintos, con una superioridad moral, una superioridad académica, una superioridad en experiencia frente a aquellas personas que juzgas. Pues la vida nos enseña que los pecadores somos todos hermanos. Acá no hay un hombre que no tenga pecado. Todos somos pecadores, que nadie puede levantar la mano para juzgar de otro. Y que esa supuesta superioridad moral y sentirnos mejores que los otros es una vana hipocresía, hermanos. Un gran engaño, hermanos, que hacemos es a nosotros mismos y no a los demás. Nos hacemos a nuestra propia vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo perdonó a los pecadores, ayudó a los pobres, consoló y sanó a los enfermos. Y muchas veces entendió y los miró con misericordia bajo esa comprensión a todos sus discípulos. Pero nunca pudo tragarse a los fariseos. ¿Y por qué, hermanos? Porque eran los más alejados de la verdad única y universal puesta por nuestro Señor. Amén. Entonces hay que tener en cuenta algo muy claro, que al sentirnos mejores que los demás, inconscientemente, pues nos sentimos elevados con un grado más, un pedestal más, donde cómodamente al sentirnos así fungimos o aparecemos funcionando como esos jueces de los demás. Juzgamos, criticamos de sus palabras y de muchas actitudes. Hermanos, esto no es de Dios. Es muy necesario entender que son tan importantes los unos como los otros para quien quiera salvarse. Jesús nos habló de las bienaventuranzas. Ay, bienaventurados los pobres, los corazones sedientos de justicia, las almas misericordiosas. Pero también hoy nos pone esa palabra de los ayes. Ay de vosotros, cuando escandalizas a los demás, cuando enseñas y no pones en práctica lo que dices por obra, cuando corrompes la sana doctrina, cuando desvías a los demás de ese camino derecho. Ay de nosotros, hermanos. Por eso es que Jesús nos invita a que replanteemos muchas formas exteriores que de hecho han escandalizado familias, amigos nuestros, porque somos muy prudentes en observar a veces hasta el crepúsculo, hasta el escrúpulo, hermanos, ciertos legalismos. Muchas veces somos prudentes en observar los rituales exteriores, violando lo principal de la ley evangélica, hermanos, de la ley que Jesucristo nos enseñó, que es el amor, el perdón y el servicio a los demás. Amén. En resumen, hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta una reprimenda para ti y para mí, que es dura, sobre todo para aquellos que llevamos una vida fingida, como los fariseos y escribas, que tratan de aparentar ante los demás para saber que la ley se cumple, pero vivirla le hacen propias simplemente a sus acomodos, la utilizan solamente para sus intereses. Preguntémonos hoy si nosotros en algunos momentos no buscamos acomodar el Evangelio a nuestra vida, a nuestra conveniencia. Claro que sí, a fin de llevar una vida más cómoda. Apliquemos a nuestras vidas esta enseñanza, hermanos, esta enseñanza divina. Nuestras buenas y malas acciones tienen siempre un doble impacto. Uno que cae y que recae sobre nosotros mismos, pues cada acción nos mejora o definitivamente nos tumba, nos liquida, nos arrastra, nos arruina.
Amén. Y el otro teniendo en cuenta nuestra situación de adultos, padres, maestros, responsables. Bajo cualquier aspecto, hermanos, donde estemos, cada uno de nuestros actos puede tener repercusiones buenas o malas y muchas veces insospechadas. Recuerda que la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.